Continuamos. Buenas tardes para todos. Todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Seamos todos bienvenidos en nombre de nuestro Señor Jesús. El tema que me correspondió para el día de hoy, el espiritismo y sus fundamentos. El Maestro Jesús, vamos a pensar en él. Vamos a poner toda nuestra mente y nuestro corazón en esa inteligencia mayor que nos acompañó hace más de 2000 años. Y en la última cena con sus apóstoles, recordando las palabras que él les dijo que no los dejaría solos. Y en verdad nunca nos ha dejado solos porque los apóstoles, pues se refería a toda la humanidad, ¿no? Que dijo que no los dejaré solos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a nuestro Padre, y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conoceréis porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu que enviará nuestro Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os he dicho. Entonces, con esta enseñanza, pues vamos a comenzar el día de hoy. Ese mensaje consolador que nos deja el Maestro Jesús, cuando nos dice que no nos dejaría solos, que guardáramos sus mandamientos, todas las enseñanzas divinas que Él vino a traernos para que nosotros no nos perdiéramos en este vasto camino. Y sin embargo, pues aún nos hemos demorado mucho. A través de las diferentes reencarnaciones nos hemos apartado mucho del Maestro Jesús. Pero él nos dijo que el espiritismo, que es ese consolador prometido, vendría a enseñar todas las cosas, todo lo que él no pudo enseñarnos en su época por el tiempo tan corto en que él estuvo con nosotros. Y también vendría a recordarnos todo aquello que nuestro Señor Jesús nos dijo, ¿sí? ¿Y por qué vendría a recordarnos? Pues porque sencillamente lo habíamos olvidado. Entonces, hoy el espiritismo viene a recordarnos todas estas enseñanzas. Perdón. Esto, ya. Entonces, el espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir esa promesa de Cristo, a traernos su mensaje consolador, su mensaje de esperanza para todos nosotros. El espiritismo realiza lo que Jesús dijo del consolador prometido: conocimiento de las cosas que hace saber al hombre de dónde viene y para dónde va, y por qué está en la tierra, y llamamiento a los verdaderos principios de la ley de Dios, consuelo por la fe y la esperanza. Entonces, esto es lo que el espiritismo viene a realizar en estos tiempos en nombre del Maestro Jesús. Porque el espiritismo sin Jesús no es espiritismo, ¿sí? El Maestro Jesús es la figura central de la doctrina de los espíritus. ¿Qué es el espiritismo? Este pequeño libro que nos deja el maestro Allan Kardec, donde están todas esas enseñanzas resumidas especialmente para los más novicios,
para todos nosotros, porque nosotros somos esos hermanos que estamos aprendiendo, ¿sí? Y que ahí nos explica más fácilmente todo lo que es la doctrina. El espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica. En cuanto a ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus. Como filosofía, abarca todas las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. Y podemos definirlo así, como nos lo deja, tal cual como nos lo deja escrito el maestro Allan Kardec. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. El origen de todos nosotros, porque nosotros somos espíritus encarnados y los que nos están acompañando, nuestros hermanos que están desencarnados. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? El origen. ¿Cómo nos creó Dios? Lo que los espíritus nos han enseñado es que Dios nos creó sencillos e ignorantes, pero nos dotó con todas las herramientas necesarias para nuestro progreso espiritual. Entre esas herramientas, pues están lo que son las potencias del alma que nos dio nuestro Padre Dios, que es la inteligencia, el pensamiento, la memoria, la razón, la mente, la voluntad, el libre albedrío, que son esas herramientas para nuestro progreso espiritual. Y el destino. ¿Cuál es el destino que Dios nos tiene reservado a nosotros, ¿no? El destino de cada espíritu, pues es la perfección a través del progreso, del trabajo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Jesús, nuestro Señor Jesús y su discípulo Kardec, su misionero. Los espíritus anuncian que los tiempos marcados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir y esclarecer a los hombres. Esa es la misión que tienen los espíritus superiores, venir a esclarecer y a instruirnos, abriendo una nueva era para la humanidad. André Jackson Davis, él preparó el terreno a esa revelación con la cual estaba destinado a asociarse. Habiendo conocido la demostración material de Heidegger desde el primer día, en sus notas aparece la siguiente frase, bajo la fecha memorable del 31 de marzo de 1848. Esta fecha es memorable para todos nosotros, para la doctrina espírita, ¿sí? Quiero que la tengan muy presente, porque Andrés continúa diciendo, él dice por la mañana cuando se levantó, dice, esta mañana hacia al amanecer, un hálito fresco pasó por mi rostro y oí una voz tierna y segura que me decía, hermano, ha comenzado la buena labor. Contempla la demostración viviente que se inicia. Me quedé divagando acerca del significado de tal mensaje. Recordando a David Jackson, él era un extraordinario medium, ¿sí? Clarividente, tenía un gran potencial de facultades mediúnicas y él sintió ese hálito fresco que pasó por su rostro. Yo lo he venido entendiendo y ese hálito fresco son los espíritus superiores, envolviéndolo, ¿sí? Para
enviar ese primer mensaje a la humanidad. Hacia 1848 en Estados Unidos de América llamaron la atención ciertos fenómenos extraños que consistían en ruidos, golpes, movimientos de objetos en forma espontánea, con una intensidad y una persistencia singular. ¿Sí? Todos nosotros y en todas partes hemos sentido ruidos, golpes, movimientos de puertas, de ventanas, estruendos de vajilla, pero no les hemos dado importancia, ¿cierto? Pero en esta ocasión sí se le dio esa importancia. Pero también se observó que se producían más particularmente bajo la influencia de determinadas personas a las que se designó con el nombre de medium, ¿sí? Entonces, esos ruidos y todos esos golpes, esos movimientos se dan por el efecto de la mediunidad que tienen algunas personas de efecto físico, ¿sí? Entonces, por eso se necesitaban los medios. Pues todos somos medium, pero a la palabra medium, como se la dio el maestro Allan Kardec, a las personas que ya tienen esa facultad desarrollada. En esta casita de Heidelberg vivía una familia, la familia Foss, con las niñas. Estas eran unas niñas medium. Las niñas Foss se llamaban Margarita, de 14 años, y Catalina, de 11. Y habían otros hijos que vivían fuera de la ciudad. Solo uno, perdón, Lía, que era profesora de piano en Rochester, tomó parte en esta historia. Entonces eran varios hijos, pero solamente estas tres niñas fueron las que tomaron parte en esta historia. Y en esta casita, en 1848, recordemos la fecha que vimos del 31 de André Jackson Davis, él por la mañana escuchó el mensaje y por la tarde las niñas empezaron a sentir esos ruidos en su casa, ¿sí? Los golpes, los movimientos, porque eran muy estruendosos, entonces, porque las niñas eran medium. Finalmente, en la noche del 31 de marzo de 1848 hubo una explosión fuerte y continua de ruidos inexplicables. Aquella noche se llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico a causa de que la jovencita Catalina Foss desafió el poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos. Entonces ella repetía golpes y en la pared le respondía, ¿sí? Entonces, y así fue como las niñas Foss entablaron comunicación con el espíritu que había en esa casa de Heidelberg, que es una historia muy bonita, pues no la traigo toda porque por el tiempo tenemos que ir avanzando. Ahí en esa casita había fallecido un hombre, lo habían asesinado y ese espíritu estaba ahí en esa casa y era el que producía esos golpes. Perdón. Un vecino llamado Duessler fue el hombre que por primera vez apeló al alfabeto y obtuvo respuestas en forma de golpes dados al llegar a las letras indicadas. De esta forma se averiguó el nombre del hombre muerto en esa casita, que se llamaba Carlos B. Rossman. Entonces, ese era el espíritu que se estaba manifestando en esa casa. Pero porque las niñas también eran medium y entonces pudieron entablar esa conversación. Las comunicaciones a través de los golpes, se le llamó pues tictología, eran lentas e incompletas y se descubrió que al adaptar un lápiz a una cestita o tablita sobre el cual fuera posible apoyar los dedos, dicho objeto se ponía en movimiento y trazaba caracteres. Más tarde, se observó que tales objetos solo eran accesorios
de los que se podían prescindir. Entonces, es decir, que no eran necesarios. La experiencia demostró que el espíritu, así como ejercía una acción sobre un cuerpo inerte para dirigirlo a su voluntad, podía actuar también sobre el brazo o la mano para guiar el lápiz. Entonces, si los espíritus podían mover una mesa, un asiento, hacer ruido, golpe, también podían actuar sobre la mano del medio, ¿sí? Y a eso se le llamó la psicografía, los medium escribientes. Como se ha visto, el espiritismo tuvo su punto de partida en los fenómenos vulgares de las mesas giratorias. Y de Estados Unidos, pues pasó a Europa, donde lo tomaron fue por una diversión, donde se reunían en los grandes salones para jugar con esas mesas que se movían y se elevaban cuando las personas que se reunían en su mesa colocaban las manos sobre la mesa, ¿sí? Es decir, que la magnetizaban. No obstante, dado que esos hechos se dirigían más a los ojos que a la inteligencia y que despiertan más curiosidad que sentimiento, una vez que la curiosidad quedó satisfecha, las personas dejaron de interesarse en esos hechos, tanto más pues que ellos no comprendían la causa de ese movimiento y de esas mesas. Después, pues surge una doctrina moral que hablaba al alma y disipaba las angustias de la duda. Por los años de 1850 al 55, el maestro Allan Kardec entra ya a hacer esos estudios y la primera vez que él pues fue a una reunión fue en 1855, pero él fue a observar. Dice, en efecto, el espiritismo se basa en la existencia de los espíritus. No obstante, como los espíritus no son otra cosa que las almas de los hombres, dado que hay hombres, pues también hay espíritus en el mundo. A través de los hechos y de su lógica, el espiritismo acude a disipar la ansiedad inherente a la duda y devuelve la fe al que se había apartado de ella. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido duda sobre los espíritus. Nosotros siempre hemos dicho los espíritus del más allá, pero resulta que ellos están más acá con nosotros. Están aquí con nosotros. Ellos no están por allá tan lejos, están aquí con nosotros. Nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestro ángel de la guarda, los directores de esta casa, nuestros hermanos necesitados de una palabra de consuelo, aquí están. Sí, nosotros no los vemos, pero ellos sí están con nosotros. Entonces, el Maestro Jesús y su discípulo, que fue el Maestro Allan Kardec, ese misionero de amor al que Maestro Jesús envió de esos planos superiores, que hacía parte del espíritu de la verdad para codificar esta doctrina, la doctrina de los espíritus. El señor Fortier era un señor, un gran magnetizador, y le dijo al maestro Allan Kardec, este hecho es más extraordinario aún, pues no solo hago girar las mesas magnetizándolas, sino que las hago hablar, se las interrogan y ellas responden. Eso respondí, es otra cuestión. No puedo admitir sin ver el fenómeno y sin que me sea demostrado que la mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que pueda convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permíteme no ver en ellos más que un cuento para hacerme dormir. Maestro Allan Kardec, un gran observador y un estudioso de todos los fenómenos, porque él era un educador. Antes de ser Allan Kardec, pues él fue el maestro Hipólito León de Nizar-Ribail, que ya tenía pues su prestigio y todo, pero que al comenzar
a la observación y a los estudios en la doctrina, pues él toma el nombre de Allan Kardec. Tal razonamiento era lógico, porque el maestro Kardec, siendo un gran pensador, pues él no se iba a dejar convencer a la primer momento que le dijeron, vamos, que allá se están manifestando los espíritus, pero él dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y él empezó a hacer estudios, ¿sí? El mundo espiritual, perdón, ignoraba la causa y la ley del fenómeno. Entonces, el maestro Allan Kardec no podía, el primero tuvo que estudiar, analizar las causas y la ley que producía ese fenómeno. El mundo espiritual es el mundo de las causas, ¿sí? Es allá donde todo se origina, de donde nosotros venimos y para donde nosotros vamos. Todo esto es muy interesante porque lo encontramos en el libro de Obras Póstumas. Todos los fenómenos espíritas, sin excepción, son consecuencia de leyes generales y nos revelan una de las potencias de la naturaleza. Poder desconocido, o mejor dicho, incomprendido hasta aquí, pero que la observación demuestra que está en el orden de las cosas. Entonces, no ha sido por cualquier, que vamos a reunirnos para ver qué pasa en una mesa. No, eso tuvo un comienzo a través del estudio, del razonamiento, porque en una reunión los objetos volaban por todas partes, la música sonaba, ¿sí? Entonces eso tenía un efecto, ¿sí? En los medios que hacían esos aportes de fluidos con los fluidos espirituales para hacer todos esos movimientos, pero todo esto fue preparado por el mundo espiritual superior, del cual pues también utilizaban a nuestros hermanos más de menor conocimiento para que pudiéramos pues llegar a comprender toda esta doctrina. Desde un principio entrevió la existencia de las leyes naturales. A través de todo ese estudio, el maestro Allan Kardec, las que rigen las relaciones entre ambos mundos, el mundo visible y el mundo invisible, reconoció en la acción de este último a una de las fuerzas de la naturaleza y entendió que su conocimiento arrojaría luz sobre una infinidad de problemas considerados irresolubles. Muchas cosas que nosotros no entendíamos, no comprendíamos. Entonces, con la doctrina espírita fue una luz para poder entender y comprender. Los espíritus que le dijeron al maestro Allan Kardec: ocúpate con celo y perseverancia de la tarea que has emprendido con nuestro concurso, porque este trabajo es nuestro. En él hemos sentado la base del nuevo edificio que se eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y de caridad. Pero antes de publicarlo, lo revisaremos juntos a fin de controlar todos sus pormenores. Entonces, los mismos espíritus le dijeron que se ocupara con celo, porque ese trabajo era de los espíritus y no de Kardec. El maestro Kardec fue ese trabajador incansable aquí en la tierra para unificar todos estos conocimientos y codificar la doctrina. Entonces, las comunicaciones entre el mundo espírita y el mundo corporal se encuentran en la naturaleza de las cosas. No constituyen ningún hecho sobrenatural, razón por la cual existen vestigios de ella en la totalidad de los pueblos y en todas las épocas. En todas las épocas ha existido los espíritus, así como existen nosotros que hemos existido, los hombres, en todas las edades del mundo, en todos los lugares, en todas las culturas, pues los espíritus existen, ¿sí? Y ellos están con nosotros. Así puede decirse que el humilde espíritu del buhonero asesinado en Heidelberg
abrió un claro por el cual precipitáronse los ángeles. Como vemos nosotros, hay ángeles encarnados o espíritus superiores que se han encarnado para ayudarnos a orientarnos y para dirigirnos, para traernos del más allá, como se dice, comunicaciones de nuestros seres queridos, como lo hizo nuestro querido Chico, Cándido Xavier, y a través de los espíritus superiores que lo intuían, que lo ayudaban. Entonces, esa fue una oportunidad para dar comienzo a, una doctrina que codificó el maestro Allan Kardec. Este libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Este es el primer libro que sale a la luz el 18 de abril de 1857. Contiene 4 partes muy importantes, que es el libro primero, Dios y las causas primeras. La segunda parte, que es el libro segundo, el mundo de los espíritas o mundo de los espíritus y todo lo que se deriva de ahí. El libro tercero, las leyes morales, y el libro cuarto, las esperanzas y consuelos. Vemos nosotros que de ahí entonces nace el segundo libro, que es el libro de los mediums, y contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Los escollos, la palabra escollo es peligro. Cuando nosotros no estamos bien preparados, no estamos bien instruidos, entonces hay algunos peligros. El tercer libro, que el Evangelio según el Espiritismo, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Y este libro sale a la luz pública en abril de 1864. Luego viene el cuarto libro, que es El cielo y el infierno. Contiene el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas, las recompensas futuras, los ángeles y los demonios, las penas eternas. Y el segundo, en el capítulo ya la segunda parte, seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma después, durante y después de la muerte. En agosto de 1865 sale a la luz pública. Y como vemos, es muy interesante esa segunda parte, porque es donde el maestro Allan Kardec hizo un gran estudio sobre toda la población espiritual, desde el menor hasta el mayor. Por eso es interesante el estudio desde los espíritus felices hasta los espíritus sufrientes, las expiaciones terrestres. Entonces es muy interesante este libro. Y el quinto libro es la Génesis. Y la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante la derogación. Para Dios el pasado y el futuro son el presente. Entonces, en estos 5 libros está contenida toda la doctrina que recibió el maestro Allan Kardec a través de la mediunidad de muchos hermanos, y el mundo espiritual superior, pues fue el autor
de todo este conocimiento que hoy nosotros podemos gozar. Este libro es la recopilación de estas enseñanzas y ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores para sentar los cimientos de una filosofía racional, libre de los prejuicios del sectarismo. Y no contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no sea controlado por ellos. Entonces, todo lo que está ahí en el libro de los espíritus es una enseñanza con los conceptos más elevados del espíritu de la verdad, ese consolador prometido que nos envió el Maestro Jesús para enseñarnos. Solo el orden y la distribución metódica de las materias, así como las observaciones y la forma de ciertas partes de la redacción, constituyen la obra de quien recibió la misión de publicarlo, que fue el misionero, el maestro Allan Kardec. Y hay una enseñanza que me llamó muchísimo la atención en este libro de La historia del espiritismo por Arthur Conan Doyle, que dice André David Jackson que el espiritismo es útil como demostración viviente de una existencia futura. Dice, los espíritus que me han ayudado durante mucho tiempo, pero no han dominado ni mi persona ni mi razón. Pueden y deben realizar los mejores servicios en provecho de quienes están en la tierra, pero tales beneficios solo pueden procurárselos aquellos que consientan a los espíritus ser sus maestros y no sus dueños, es decir, compañeros y no dioses a quienes deba adorarse. ¿Sí? Entonces, el mundo espiritual son nuestros compañeros en esta jornada evolutiva que están ayudándonos, pero no a quienes nosotros consideramos como dioses, porque solo tenemos un Dios, que es nuestro Padre Celestial. El Maestro Jesús, nuevamente con su discípulo, dice, la moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: hacer a los demás lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta hasta para sus menores acciones. En la Génesis encontramos una serie de enseñanzas maravillosas que nos dice que el espiritismo no tiene misterios ni teorías secretas. Todo en él debe ser dicho con claridad a fin de que todos puedan juzgarlo con conocimiento de causa. No obstante, todo debe llegar a su tiempo para que llegue con seguridad. De ahí la necesidad de que nosotros estudiemos la doctrina espírita. Generalidad y concordancia en la enseñanza, tal es el carácter esencial de la doctrina. Tiene que haber concordancia en todos los centros, ¿sí? La doctrina espírita, lo que se enseña aquí, si vamos nosotros a otro centro, también ahí se enseña. Lo mismo los espíritus, si dan una enseñanza en un centro, también la van a dar la misma enseñanza en otro centro. Esa concordancia colectiva de la opinión de los espíritus, sometida además al criterio de la lógica, constituye la fuerza de la doctrina espírita y asegura la perpetuidad. Lo que caracteriza la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. La iniciativa pertenece a los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Y ese método experimental que aplicó el maestro Allan Kardec fue a través de la mediunidad, ¿sí? A través de la mediunidad, es el laboratorio de la mediunidad. Así la teoría nació de la observación de los hechos.
como la ciencia propiamente tiene por objeto el estudio de las leyes de un principio material, el objetivo especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual. Por eso en el libro de los espíritus, en la pregunta 27, creo que 27, nosotros encontramos que en el universo hay dos elementos generales, el elemento espiritual y el elemento material, que es lo que constituye el universo. Por encima de todo está Dios, ¿sí? Gracias, don Germán. Jesús y su discípulo, porque espiritismo sin Jesús no es espiritismo. Así como Cristo dijo, yo no he venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Cuál ley? La ley mosaica, la ley que recibió Moisés, esa ley divina, ¿sí? Y el espiritismo dice igualmente, yo no vine a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. Y los fundamentos de la doctrina espírita, tenemos que todo lo que conforma a la doctrina espírita está en estos fundamentos, en la existencia de Dios, Jesús guía y modelo, inmortalidad del alma, la ley de la reencarnación, la ley de evolución, ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, pluralidad de mundos habitados y la ley de justicia, amor y caridad. Estos son los fundamentos de la doctrina espírita y vamos a desglosarlos muy rápidamente. No se puede traer mucho por el tiempo, pero sí voy a explicar un poquito sobre cada uno. Entonces, en el libro de los espíritus, la primera pregunta que hace el maestro Allan Kardec a los espíritus superiores, él dice, ¿qué es Dios? Él no dijo, ¿quién es? Porque sería preguntar como, ¿qué persona está dirigiendo el universo? ¿Sí? Él dijo, ¿qué cosa es Dios? ¿Sí? Entonces, los espíritus superiores le dijeron, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y recordemos que Maestro Kardec no se quedaba contento con que en uno solo le dijera eso. Él investigaba con más de 10 medios la misma pregunta en diferentes partes del mundo, diferentes centros sin que se conocieran, ¿sí? Los medios. Y él preguntaba la misma pregunta, ¿qué es Dios? Y resulta que le daban la misma respuesta. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Y dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? Eso nos lo hemos preguntado, ¿sí o no? Yo sí una vez, pero ¿dónde está Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. Entonces, no hay efecto sin causa. Todo lo que nos acontece tiene una causa. ¿Sí? ¿Dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a, a todas las inteligencias? ¿Sí? Otra pregunta que hace el maestro Allan Kardec. Dice, tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce el arte, el autor. ¿Sí? Cuando nosotros miramos un cuadro, nosotros decimos, uy, tan bonito ese cuadro, ¿quién lo habrá hecho? ¿Sí? Entonces, estamos buscando quién hizo ese cuadro. Entonces, ¿quién creó toda la belleza de este planeta de la Tierra? Porque este planeta, a pesar de ser un mundo de expiación y de pruebas, de dolor, de sufrimiento,
Es un mundo hermosísimo. ¿Quién creó ese planeta? Pues Dios. Las flores, las plantas, los animales. Y si echamos una mirada un poquito más arriba, cuando en las noches estrelladas vemos la luna, las estrellas, ese resplandores hermosos, ¿quién puede haber hecho eso? El astro sol que sale todos los días para iluminar este planeta y la Tierra. ¿Quién creó eso? El hombre no lo ha podido hacer, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que, por la obra, vamos a deducir quién creó esta. El segundo punto de los fundamentos es Jesús, guía y modelo. Y en la pregunta 27, en la pregunta 625, hace el maestro Allan Kardec esta pregunta: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Los espíritus le dijeron: ved a Jesús. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Es decir, todos nosotros podemos llegar a esa perfección moral que tiene el Maestro Jesús. Dios nos lo ofreció como el modelo más perfecto. La doctrina que enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido sobre la tierra. No ha habido más seres más puros que el Maestro Jesús. Y esa es esa perfección que nosotros debemos aspirar. La inmortalidad del alma. El tercer punto. Vemos, este cuadro me pareció una representación para esta diapositiva. Demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo estimula la fe en el futuro, levanta los ánimos abatidos y hace que se soporte con resignación las vicisitudes de la vida. El espiritismo nos da esa fe sobre la vida futura, sobre lo que nos espera más allá del túmulo, de la muerte, de la tumba, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos una conciencia clara que la vida, que somos espíritus inmortales, que todo lo que nosotros aquí aprendemos, nos lo llevamos. Nosotros no nos podemos llevar nada material. Por ejemplo, yo miraba aquí todos estos muebles, toda escalera, el cuerpo de este señor que se quedó ahí estirado, ¿sí? Pero lo que es inmortal es el alma. Y en él se despierta esa conciencia, esos sentimientos, esas virtudes, lo bueno o lo malo, según lo que nosotros, como nos hayamos comportado acá en la tierra. Desde el momento en que se admite el alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de una naturaleza diferente del cuerpo, pues una vez separada de éste, no tiene ya sus propiedades. ¿Sí? Separado cuerpo, el espíritu, con su periespíritu de la materia, ya no va a tener la misma propiedades de la materia, que es la tangibilidad, que goza de la conciencia de sí misma, puesto que se le atribuye la alegría y el sufrimiento. De otro modo sería un ser inerte y tanto valdría para nosotros no tenerla. Y como vemos en la imagen, mire la felicidad de esa señora recibiendo a ese ser querido, ¿sí? Entonces, goza de la felicidad y también de las alegrías. Tenemos aquí esta otra imagen sobre la inmortalidad de los espíritus, acompañando a nuestro querido Divaldo. ¿Sí? Ah, perdón, chico. Me pareció muy bonita esta imagen, recordando a Divaldo, a Chico, bueno, también Divaldo. Divaldo también era acompañado por esos seres angelicales. Entonces,
Muy hermoso. Entonces, el punto esencial estriba en que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana, apoyándose en la inmortalidad del alma, las penas y recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre albedrío del hombre y la moral de Cristo. La ley de la reencarnación, que es el cuarto fundamento, dice en la pregunta 171, ¿en qué se funda el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque sin cesar os lo repetimos. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Y a través de la ley de la reencarnación, pues después de ese arrepentimiento, venimos a expiar, a reparar y a trabajar para nuestra purificación. La doctrina de la pluralidad de existencias es conforme a la justicia de Dios y solo ella puede explicar lo que es inexplicable sin ella, ¿sí? Entonces, a través de las diferentes reencarnaciones es que se cumple la justicia de Dios. En la 166 dice, ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia, es decir, una nueva reencarnación. En la 166A, ¿de qué manera realiza el alma esta nueva existencia? Por su transformación como espíritu. A través de las diferentes existencias, nosotros vamos depurándonos, trabajando, aprendiendo, despojándonos de todos los vicios, de todas nuestras imperfecciones, de nuestros defectos. Y entonces el espíritu o el alma experimenta sin duda una transformación, pero para ello pues necesita siempre la prueba de la vida corporal. La reencarnación es el retorno del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo nuevamente formado para ella. Y esto era lo que nuestro querido Nicodemo no entendía cuando el Maestro Jesús le decía, os es necesario nacer de nuevo. Y él se preguntaba, pero ¿cómo yo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Es que se forma un nuevo cuerpo para ese nuevo espíritu que va a venir a reencarnar. No me puedo demorar mucho aquí. En este libro, El problema del ser y el destino, el maestro León Denis nos dice en el capítulo 9, vamos a ver ahora lo que es el quinto fundamento, que es la ley de evolución. Evolución y finalidad del alma. El alma, dijimos, viene de Dios. Es en nosotros el principio de la inteligencia y de la vida. Esencia misteriosa, escapa al análisis como todo cuanto dimana del absoluto. Creada por amor, creada para amar, tan insignificante que puede ser encerrada en una forma cobarde y frágil. ¿Cuál forma? Pues esta. Tan grande que con un impulso de su pensamiento abarca el infinito. El alma es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. El objetivo de la evolución, la razón de ser de la vida no es la felicidad terrestre, como muchos erróneamente se creen, y sí el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio del trabajo, del esfuerzo, de las alternativas de la alegría y del dolor, hasta que nos hayamos desarrollado completamente y elevado al estado celeste. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de la existencia que conduce a una forma superior. Y en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen pasados muchos grados, después de muchas existencias desde que empieza a rodar ese principio inteligente en el mundo. En la planta la inteligencia dormita, en el animal sueña,
Solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se vuelve consciente. A partir de ahí, el progreso de alguna suerte fatal en las formas inferiores de la naturaleza solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas, es decir, por el esfuerzo de cada uno. La evolución de los mundos y de las almas es regida por la voluntad divina, que penetra y dirige toda la naturaleza. La evolución física es una simple preparación para la evolución psíquica y la ascensión de las almas prosigue mucho más allá de la cadena de los mundos materiales. Así pues, en el libro de los espíritus dice: así pues, todo sirve, todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, porque él mismo comenzó en un átomo, es decir, el arcángel también comenzó en un átomo. Admirable ley de la armonía cuyo conjunto no puede aprender aún vuestro espíritu limitado. Quiere decir que nosotros aún somos espíritus limitados. Y el sexto es la ley de causa y efecto. Jesús lo dijo: el que mató con espada morirá por espada. ¿No son estas palabras la consagración de la pena del talión y la muerte impuesta al homicida no es la aplicación de aquella pena? Y los espíritus superiores le dicen: anda con cuidado, porque os habéis equivocado acerca de estas palabras como muchas otras. La pena del talón es la justicia de Dios y es Él quien la aplica a través de la ley de causa y efecto. Nosotros no tenemos derecho de irle a cobrar al otro, que usted me dio un golpe, yo le doy dos. No, para eso existe una ley. Sin embargo, en virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde que se admite a un Dios justo, esa causa debe ser justa. Luego, precediendo siempre la causa al efecto, y puesto que aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a ella, es decir, pertenecer a una vida a una existencia precedente. Cuando hay enfermedades o cosas que nos acontecen en la vida, si no encontramos la causa aquí, hay que echar un vistazo hacia nuestro pasado, hacia nuestras existencias anteriores. Los sufrimientos por causas anteriores son con frecuencia como los de las faltas actuales, consecuencia natural de las faltas cometidas. Es decir, que por una injusticia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que hizo sufrir a los otros. Y traje un ejemplo. Me van a perdonar 5 minutos. 5 minutos. 4. 4. 4. Sí. 3. El señor Letil, el caso del señor Letil, expiaciones terrestres, era un fabricante cerca de París que muere en abril de 1864. Este señor era un fabricante y él era espírita. Y una vez él iba pasando por el centro de su fábrica y había una gran caldera hirviente con aceite y se le volteó esa caldera y lo cubrió totalmente, lo quemó totalmente, que se le desgarraban las carnes. Y él se fue para su casa. Sus carnes se iban cayendo por pedazos porque se quemó total. Pero él no dijo ni mu, ni una palabra. Él decía, no pronunciaba palabra ni lloraba ni nada, ¿sí? Llegando a su casa dispuso todo lo que en su hogar dura 12 horas con ese dolor, con su cuerpo cayéndosele la carne y fallece. Al cabo de las 12 horas desencarna y él es evocado, ¿sí? Pues para nuestra instrucción. Y entonces el mundo mayor permite que él venga a decirnos, y él dice: mi buen guía, mi querido ángel, consintió decirme por qué he tenido una muerte tan dolorosa. Y para vuestra instrucción, hijos míos, voy a haceros una confesión.
Hace 2 siglos hice extender sobre una hoguera a una niña inocente, como se es inocente a su edad, pues tenía de 12 a 14 años más o menos. ¿De qué se le acusaba? De haber sido la cómplice de una revuelta contra la política sacerdotal. Era yo italiano y fue inquisidor. Sí, en esa época era un inquisidor. Los verdugos no osaron tocar el cuerpo de la niña porque la veían en toda su pureza. Digo, pero ella qué va a hacer? Ella no ha hecho nada. ¿Cómo le vamos a meter candela? Pues el señor Letil se bajó de su trono y él fue y le prendió fuego a la hoguera y la quemó. Por eso tuvo que sufrir esa muerte tan penosa y tan dolorosa. El caso es mucho más largo, pero aquí no lo podemos. Es un resumido, un poquito resumidito. Bueno, entonces, el séptimo fundamento de la doctrina espírita es la comunicabilidad de los espíritus, ¿sí? Como en las reuniones mediúnicas, cuando ellos vienen a comunicarse con nosotros, cuando nos hablan, cuando nos envían mensajes. Entonces, todo esto pues lo encontramos en el libro de los medios. La pluralidad de mundos habitados es el punto 8. Y si nosotros vemos este palacio tan hermoso, ¿no? Palacio hermosísimo, yo lo veo hermosísimo para mí, un palacio de cristal. Aquí a las afueritas, yo lo veo aquí a las afueritas, encima allá de Brasil, por esa parte de allá, que está cerquita, ese mundo que es nuestro hogar. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, hay muchas moradas en la casa de mi padre, nos dijo el Maestro Jesús. Que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Y en la casa de nuestro padre, como nos dice el maestro Allan Kardec, el universo donde están todos esos mundos, todas esas estrellas que son mundos esperándonos a cada uno de nosotros. El noveno punto, que es la ley de justicia, amor y caridad, nos dice, ¿cómo puede definirse la justicia? Libro de los Espíritus, 875. Entonces, la justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno, ¿sí? Entonces, en eso consiste la justicia, en respetar los derechos de los demás. ¿Qué determina esos derechos? Dos cosas lo determinan, la ley humana y la ley natural, ¿sí? Las leyes humanas que son transitorias en este mundo, que las viven cambiando de acuerdo al presidente que sube allá, de acuerdo a los artículos. Entonces esas leyes viven cambiando acá, pero eso determina, y la ley natural, que es la ley inmutable, como nuestro Padre Dios, y que es el quien aplica esa ley. Fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿cuál es la base de la justicia fundada en la ley natural? Cristo os lo dijo, querer para los otros lo que quisiéramos para vosotros mismos. Dios ha colocado en el corazón del hombre la regla de la verdadera justicia, por el deseo que siente cada uno de ver que se le respeten sus derechos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que a mí me respeten mis derechos, pues yo también tengo que respetar el de los demás. Dios no podía darle guía más seguro en su propia conciencia. Por eso Él escribió las leyes en nuestra propia conciencia. La ley de amor, dice, el amor resume completamente la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Entonces, toda la doctrina de nuestro Señor Jesús es amor y nada más que amor. Todo lo que Él vino a enseñarnos es amor. Caridad y humildad, tal es pues el único camino de la salvación. Egoísmo y orgullo, tal es el de la perdición. Este principio está formulado en términos precisos en estas palabras. Amaréis a Dios con toda vuestra alma y a vuestro prójimo como a vosotros mismos.
Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos. Entonces, no pudiendo amar a Dios sin practicar la caridad con el prójimo, todos los deberes del hombre se encuentran resumidos en esta máxima. Fuera de la caridad no hay salvación. Y esta es la bandera del espiritismo. Y es lo que el Maestro Jesús vino a enseñar. ¿Sí? ¿Ya están cansados? Faltan 20 diapositivas. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. El libro de los espíritus. Capítulo 12. La educación bien entendida es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que basta con tener la ciencia para ejercerlo con provecho. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, vamos en la armonía en que nos encontramos a través de esta bella conferencia del día de hoy sobre los fundamentos de la doctrina, considerando las reflexiones del Evangelio. Damos gracias a Dios por haber estado aquí convocados para recibir estos conocimientos. Gracias al Maestro Jesús, quien ha irradiado sus bendiciones para todos y cada uno de los aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados. Damos gracias al mundo espiritual que nos ha asistido también el día de hoy y que esas bendiciones se hagan extensivas a nuestros hermanos desencarnados que sufren, que han venido hoy aquí afligidos, desconsolados, enfermos, como todos nosotros. Pero imploramos, Señor, tu divina bendición, tu divina misericordia para todos. Que el hogar de cada uno de nosotros el día de hoy sea inundado de paz y de bendiciones de nuestro Señor Jesús y que así sea. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.